Cálculo de coordenadas en un alineamiento que tiene tramos rectos y curvas circulares simples. Para este ejemplo se va a hallar las coordenadas involucradas en un intervalo de 20 metros, progresivas cada 20 metros, para el alineamiento definido por los puntos P0, punto de inflexión 1, punto de inflexión 2 y el punto final, ¿no? Esta disposición hace que haya dos curvas. La primera, una curva 1, sentido a la derecha. La segunda, una curva 2, con sentido a la izquierda. Entonces, esto se va a abordar de la siguiente manera. Primero, datos del alineamiento. Segundo, datos de las curvas circulares. Tercero, las coordenadas de los puntos claves, es decir, PC y PT, principio de curva y término de curva de cada una de las dos curvas. Luego se va a hallar las coordenadas de las curvas, de las coordenadas de las progresivas en curvas, y después las coordenadas de las progresivas en alineamiento. Entonces, empezando, las coordenadas involucradas son 4: P0, PI1, PI2 y punto final. Estos 4 puntos generan 3 lados. Estos lados se puede hallar los delta de este y delta de norte con las coordenadas. Delta de este es igual al este del punto final menos el este del punto inicial. Delta de norte es el norte del punto final menos el norte del punto inicial. Se tiene los deltas de este, en consecuencia se tiene las distancias horizontales, que es la raíz de la suma de estos deltas, cada uno al cuadrado. Luego también el ángulo, que es el rumbo, colocado en valor absoluto. Este ángulo del rumbo es igual al arco tangente de delta de este sobre delta de norte. Se coloca en valor absoluto y luego se halla el azimut, dependiendo de cuál sea el caso. Si delta de este y delta de norte son positivos, está en el primer cuadrante, por lo tanto el azimut es igual al rumbo. Luego, si delta de este es positivo y delta de norte es negativo, nos encontramos en el segundo cuadrante, por lo tanto el azimut va a ser igual a 180 menos rumbo. Luego hay una tercera condición: si es que delta de este y delta de norte son negativos, por lo tanto te encuentras en el tercer cuadrante y el azimut será 180 más el rumbo. Finalmente, la última alternativa sería que delta de norte sea positivo y delta de este negativo. Esto haría que estemos en el cuarto cuadrante, donde el azimut es igual a 360 menos el rumbo. Luego también están las deflexiones, que son estos cambios de dirección en el alineamiento. Por ejemplo, el primer alineamiento P0, PI1 tiene un cambio de dirección delta, ¿no?, hacia la derecha, por eso está en positivo. Luego hay otro cambio de dirección hacia la izquierda, por eso ese delta está en negativo. ¿Cómo se halla ese valor de delta? Se halla restando el azimut del lado de salida menos el azimut del lado de entrada. El azimut del lado de salida menos el azimut del lado de entrada. Cuando hacemos esa operación para ese alineamiento, el primer delta va a salir con signo positivo, por lo tanto el sentido va a ser a la derecha, y el segundo con signo negativo, por lo tanto el sentido es curva a la izquierda. Otro dato de entrada es que la progresiva del primer punto es 0 más 0, 0. Luego tenemos los elementos de curva. Los elementos de curva. Para los elementos de curva tenemos el dato involucrado, que es el radio. Luego, un dato que tenemos que transcribir es el delta en valor absoluto. Luego, con el radio y el delta se puede hallar dos cosas: la tangente de la curva y la longitud de la curva. Se puede hallar la tangente de la curva y la longitud de la curva.
Luego también estamos viendo arcos de curva, arcos de una curva que le corresponde ángulos que sostienen esos arcos. Y también hay un ángulo de un arco unidad que para este alineamiento es cada 20 metros. Entonces, en una curva tenemos tres arcos, tres cantidades de arcos, ¿no? El primero, que es la distancia que hay entre la primera progresiva entera y el PC. Luego, el último es el segundo, es el arco, para este caso beta, que se halla de la progresiva del punto de término menos la última progresiva entera en la curva. Entonces, ese arco genera un ángulo. Este arco genera un ángulo. Luego, para arcos S enteros, tenemos ángulos S iguales, que van colocados en este cuadro. Luego, para hallar las coordenadas de PC y PT, lo importante es definir puntos de referencia. Para hallar PC, mi punto de referencia va a ser el P0. Para hallar PT1 y PC2, mi punto de referencia va a ser el punto de inflexión 1. Para hallar PT2, mi coordenada de referencia va a ser el PI2. Luego, para hallar coordenadas solo necesitamos una distancia y un azimut involucrado. Una distancia y un azimut involucrado. Entonces, para hallar PC1, hay una distancia que me interesa. Eso está acá en el gráfico. Para hallar PC1, necesito un punto de referencia, va a ser P0. Necesito la distancia de ese punto de referencia al punto que quiero hallar. Va a ser esa distancia acotada como DH1. DH1 es igual al alineamiento P0, PI1 menos la tangente 1 a la primera curva. Entonces se tiene ya la distancia que necesito desde el punto de referencia y el azimut se considera desde el cuadro anterior. Luego necesito, para hallar la coordenada del PT1, necesito un punto de referencia que va a ser PI1 y una distancia involucrada que va a ser igual. Esta distancia involucrada DH2 va a ser igual a la tangente de la primera curva. Luego se necesita hallar PC2, donde el punto de referencia va a ser el mismo PI1. Necesito la distancia DH3, que va a ser igual a la longitud 2 de ese tramo, PI1, PI2, menos la tangente de la curva 2. Finalmente necesito hallar la coordenada de PT2, donde el punto de referencia va a ser el punto de inflexión 2, donde la distancia involucrada es igual de H4, que viene siendo la misma que la tangente en la curva 2. Ya está. Entonces, para hallar coordenadas de esos puntos claves, solo necesito delta de este y delta de norte, que a su vez requieren saber una distancia y un azimut. Conocemos ya el azimut de esos lados, cuadro anterior. Conocemos ya las distancias. Según estas operaciones que se desprenden de este gráfico, se puede hallar delta de este, delta de norte y en consecuencia también las coordenadas. Luego, las progresivas. La progresiva, quiero hallar la progresiva PC1, quiero hallar la progresiva PT1, quiero hallar la progresiva PC2, la progresiva PT2. Necesito una progresiva de referencia, va a ser el punto de inicio, tiene como dato, la progresiva es 0 más 0, 0. Entonces, la progresiva de PC1 va a ser la progresiva anterior más la distancia recorrida, es decir, DH1. Luego, la progresiva de PT1 va a ser igual a la progresiva anterior, PC1, más la longitud de la curva 1. Luego, la progresiva de PC2 va a ser igual a la progresiva anterior más la distancia recorrida, que para este caso va a ser la coordenada PT1
más DH3 menos tangente 1, según se puede ver en el gráfico. Luego, para conocer la progresiva de PT2, tengo que tomar como referencia la progresiva anterior y sumar el recorrido de la curva 2, PT2. Progresiva de PT2 es igual a progresiva de PC2 más longitud de curva 2. Entonces, hasta aquí ya está completo estos cuadros, estos tres cuadros, donde hemos tenido que saber las ecuaciones de una curva circular simple para ir al valor de tangente y longitud de curva, conocer qué cosa es o cómo se halla ese primer arco involucrado, el arco alfa, ese último arco involucrado, ese arco beta. Se tuvo que conocer las progresivas enteras que están dentro de la curva. Entonces, una vez que se tienen estos tres cuadros, se puede hallar las coordenadas en curvas. Para eso tenemos que enumerar las progresivas que se encuentran dentro de la curva. Como ya hemos visto, la progresiva del PC1, de la curva 1, es 161,502. Entonces, ¿cuál será la primera progresiva? La primera progresiva dentro de la curva es la inmediata superior entera múltiplo del intervalo. ¿El intervalo cuánto es? Es 20. Entonces, la primera inmediata superior entera múltiplo del intervalo va a ser 180. Y de ahí cada 20. Cada 20. Entonces, también hay que tener cuidado con la última coordenada, con la última progresiva, 360. ¿Por qué fue 360? Porque la progresiva del punto de término fue 370.4. Entonces, la última progresiva entera es la inmediata inferior entera múltiplo de intervalo, 360. Entonces, la curva 1 tiene ¿cuántas progresivas involucradas? 10 progresivas involucradas. La curva 1 tiene 10 progresivas involucradas. Ordenadas en la columna de ítem, iniciando desde 0. Desde 0. ¿Por qué hemos hecho esto? Para calcular el azimut involucrado. ¿Cuál es el azimut que me sirve para ir coordenadas? El azimut que me sirve es el siguiente. Es el que inicia desde el punto de origen y se dirige hacia las progresivas. Ese es el azimut que necesito calcular. ¿Cómo calculo, por ejemplo, el azimut que hay en la progresiva 0 más 360, la última progresiva dentro de la curva? Necesito, como siempre, un azimut de partida. Ese azimut de partida va a ser 0 PC. Este azimut tengo que sumar un recorrido porque se va en sentido horario, porque se trata de una curva a la derecha. Tengo que sumar ese recorrido. ¿Y ese recorrido es igual a qué? Para este caso es este primer ángulo alfa, le voy a sumar todos estos ángulos S, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, este recorrido es igual a un alfa más 9 ángulos S. 9 ángulos S, ¿no? Entonces, ese recorrido va a ser igual a este ángulo alfa más 9 veces el ángulo S. Ok, esto lo puedo colocar como una fórmula. El azimut a mi progresiva, ese azimut prima va a ser el azimut referencia de 0 a PC más menos un recorrido. Más cuando se trata de una curva a la derecha, menos cuando se trata de una curva a la izquierda. Ese recorrido será igual a ¿qué? Según lo que hemos visto. Es el alfa más la multiplicación del ítem por el valor del ángulo S. Ejemplo, para la progresiva 0 más 360. ¿Cuánto es su azimut? Va a ser igual al azimut de referencia más alfa más el ítem, 9.
por el valor del ángulo para la cuerda unidad, S. Azimut de referencia más alfa más 9 veces el ángulo de la curva unidad. El azimut de referencia más alfa más 9 veces ese ángulo que se repite, lo cual está acá en el gráfico. El recorrido va a ser igual a alfa más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 veces el ángulo S. Y así para cualquier caso, por ejemplo, para la 180, ¿cuánto va a ser para la 180? El azimut de la progresiva 0 más 180, el azimut que hay desde el origen hasta la 180 es igual a lo siguiente, aplicando la fórmula. El azimut de referencia más el recorrido. Para ese ejemplo, el azimut de referencia era 270. Más el recorrido, 270, y el recorrido era alfa más ítem, que para la progresiva 180 le corresponde un ítem 0. Para la progresiva 180 le corresponde un ítem 0. Entonces, aplicando ya esa fórmula, tenemos la progresiva, el azimut de la progresiva 0 más 180 es igual al azimut de referencia 0 PC más alfa más la multiplicación del ítem por el valor del ángulo S. Entonces será 270 más alfa más 0 veces ese valor de S. Dicho de otro modo, el azimut 0 de 180 es igual a 270 más alfa. El azimut de la progresiva 180 es igual al azimut de la referencia más alfa. No tengo ningún valor, no recorro para nada estos valores de S que se repiten. Lo que sí va a ocurrir, por ejemplo, para la 0 más 200. Para la 0 más 200 va a ser igual al azimut de referencia más alfa más una vez el ángulo S. Para la progresiva 220 va a ser igual a el azimut de referencia más alfa más 2 veces el ángulo S. Para la progresiva 0 más 200 va a ser el azimut de referencia más alfa más una vez el ángulo S. Entonces, esa fórmula cumple para todo, para hallar los azimut de todos los alineamientos definidos por el origen y las progresivas en la curva. Entonces, quiero hallar la coordenada de cada punto. Necesito hallar, por ejemplo, para esta curva, la coordenada del punto P. ¿Qué necesito? Necesito conocer el azimut del origen a ese punto P. Ya sabemos cómo se halla, que es igual a el azimut de referencia más el recorrido, porque se trata de una curva a la derecha. ¿Cómo será por una curva a la izquierda? Será el azimut de referencia 0PC menos el recorrido, porque se trata de una curva a la izquierda. ¿Dónde más hay que tener cuidado? ¿Cómo se halla ese azimut de referencia 0PC? El azimut de referencia 0PC se halla de la siguiente manera. Primero necesitas el azimut del alineamiento, en este caso P0, P1. Luego hallamos el azimut PC1 al origen, que es igual a este azimut anterior más 90 grados, porque es una curva a la derecha. Luego, para hallar el azimut que necesito del origen a PC, es el contraazimut, es decir, azimut PC1, 0 más 180. Ahí tengo ya el azimut de referencia. Paso previo, tuve que hallar las coordenadas del punto de origen, que se halló con el azimut PC origen, con ese azimut y con la distancia que hay entre PC y el origen, que es igual al radio, se halla delta de este y delta de norte, los cuales se suman a las coordenadas este y norte de este PC, hallado ya previamente en el cuadro 3. Acá en una curva a la izquierda, ¿cómo será? Quiero hallar la coordenada 0 PC2.
necesito primero la coordenada del alineamiento, perdón, el azimut del alineamiento, PI1 y PI2. Ahora necesito el azimut PC2 al origen, 2. Entonces será el azimut del alineamiento, en este caso será menos 90 grados porque es una curva a la izquierda, pero necesito el contraazimut. Este azimut le sumo 180 y voy a tener el azimut de la referencia, que es el origen hacia el PC. Y luego el azimut de cada punto va a ser restando el recorrido, ¿no? Para un punto P, por ejemplo, el azimut de la referencia restando el recorrido. Entonces, si finalmente quiero hallar la coordenada de un punto, por ejemplo, de la progresiva 0 más 180, quiero hallar la coordenada de la progresiva 0 más 180 acá en la curva. ¿Qué tengo que hacer? Necesito los delta de estes de este alineamiento. Necesito el delta de este y el delta de norte de este alineamiento. ¿Cómo se halla? Necesito azimut y distancia. El azimut ya sé cómo calcular. La distancia para todos los puntos es el radio. Entonces, el este de la progresiva 0 más 180 es igual al este del punto de origen. El punto O, el punto de origen. El este del punto de origen más delta de este. Delta de este es igual a ¿qué? Al radio de la curva 1 más seno del azimut hacia la progresiva 0 más 180. Y el norte es el norte del origen más delta de norte. Delta de norte es igual a DH. DH es igual al radio por coseno de ese azimut ya antes calculado. Entonces, acá se puede resumir de una manera más ordenada. Se calculan todos los azimut y se colocan los valores de este y norte para cada punto, respetando este procedimiento. Para terminar las coordenadas en el alineamiento solo se requiere conocer la progresiva, un punto de referencia, la distancia horizontal acumulada desde esa referencia. Entonces, con el azimut de ese alineamiento, las distancias acumuladas que hay de los puntos que quiero calcular hasta el punto de referencia, se calcula delta de este, delta de norte y en consecuencia puedo hallar este y norte. A modo de resumen, se presentan las pizarras. Pizarra 1. Pizarra 2. Y pizarras complementarias. Eso sería todo.